Estamos en Gálatas, mensaje número 27. El tema es dos pactos, dos clases de hijos. Vamos a ir a una cita bíblica, vamos a tomar una cita bíblica para poder empezar con nuestro mensaje. Vamos a ir a Gálatas 4, 21 al 31. Gálatas 4, 21 al 31. Vamos a ir con nuestra hermana Ana Ayala también. Ella pone los versículos, nos apoya. Y bueno, vamos a leer Gálatas 4, 21 al 31, que dice de la siguiente manera. Dice el 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Entonces estamos aquí en Gálatas 4. Ya leímos los versículos que corresponden con esta prédica. Me gusta a veces lo que dice nuestro hermano Bernardino Ceja, porque a veces él dice: hoy no voy a predicar, sino va a ser una plática, una charla con ustedes. Entonces vamos a comentar la palabra, vamos a hablar la palabra. El tema nos ayuda a veces a poder centrar en lo que estamos hablando. Hoy vamos a hablar de dos pactos, de dos clases de hijos. Hemos venido hablando de una secuencia, y esa secuencia lo vemos en los capítulos 1, 2 y 4 de Gálatas. Hubo un día que nosotros recibimos y creímos en Cristo. Siempre nos gusta regresar a ese momento y acordarnos de lo que pasó con nuestra vida. Y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, desde ese día, hermanos, Él entró en nuestro espíritu y Él vive en nosotros. Acuérdate que nosotros somos un ser de tres partes: somos espíritu, alma y cuerpo. Y en la parte de nosotros, de nuestro ser, donde entró el Señor, desde el primer día que nosotros creímos y le recibimos, es en nuestro espíritu, y Él vive en nosotros. Decíamos hace un poquito con nuestro hermano Marcos González, que es algo maravilloso, porque desde el día que Él entró, y Él ya no se va, ahí se queda. Eh, entonces, nosotros tenemos que dar gracias a Dios por ello, ¿no? Porque el Señor ahí vive en nosotros, pero Él tiene una meta. La meta de Él es hacer de nuestro corazón su hogar. Por eso hemos estado hablando de todo eso en Efesios. Ustedes se acordarán cuando hablamos. Entonces, hay un punto importante a entender en esta hora: que el Señor vino a nosotros y Él se quedó a vivir en nosotros. Creamos eso, creamos, porque es lo que dice la Biblia, que el Señor vino a nosotros y Él se quedó a vivir en nosotros. Pero recuerde que Él se quedó a vivir con un propósito, que es que Él quiere formarse totalmente en nosotros. Y lo único que hemos dicho que Él requiere de nosotros es nuestra colaboración y nuestra disposición. Hace poquito mi esposa ponía un comentario ahí en Facebook, ¿no? Y ella decía que hoy me dispongo a que Cristo se forme totalmente en mí, porque
no tenemos que hacer, lo único que Dios, no tenemos que hacer nada, lo único que Dios pide es nuestra colaboración y nuestra disposición. En esta mañana estamos colaborando, estamos disponiéndonos al Señor al estar escuchando esta palabra con fe. Entonces, en otras ocasiones he dicho que, o hemos dicho que nos conviene que Cristo crezca en nosotros, nos conviene a todos, le conviene al esposo, le conviene a la esposa, le conviene a los hijos, le conviene a los papás que Cristo crezca en todos, le conviene a la sociedad porque nosotros entonces somos, mostramos la vida de Cristo, amén. Entonces, y eso es aplicable a lo que dijo Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior mencionamos Juan 3:30 que dijo Juan? Él dijo, él es verdad que él lo dijo bajo otro contexto, pero se puede aplicar aquí. Y él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, veamos pues que en el capítulo 4 que empezamos, Pablo habla de que Cristo se forme en nosotros, hermanos. Eso es diferente a que solamente Él vino y vive en nosotros. Formarse en nosotros es otra cosa y es lo que hemos estado repitiendo. Y por eso yo creo que hasta acá hemos entendido que primeramente Cristo viene como nuestra vida, Él viene como nuestra vida y se queda a vivir en nosotros. Y luego Él quiere formarse en nosotros y eso es muy importante entender. Estas tres cosas, el que vino a Él, Él vino a nosotros, que Él vive en nosotros, que Él quiere formarse en nosotros, están en los capítulos 1, 2 y 4. Y luego en el 3, Pablo nos habla de la legalidad del pacto de Cristo. Recuerden que hablamos de que pacto significa alianza, acuerdo. Entonces, el pacto de Cristo, que es el nuevo pacto, es el pacto eterno. Ese pacto tiene validez y eso lo muestra Pablo en el capítulo 3. Eh, este pacto, nuevo pacto, tiene validez porque está sobre todos los pactos. Y por eso Pablo toma el capítulo 3 de Gálatas para ayudarnos a entender los detalles y de una vez Él nos dice y nos habla fuerte que nosotros no estamos bajo la ley, sino que nosotros estamos bajo la gracia, que somos de fe. Entonces, retomemos los versículos 22 y 24 de Gálatas 4 y ahí Pablo nos habla de dos pactos, de dos acuerdos, de dos alianzas. Dice el 22 al 24, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Ya sabemos que está hablando de Isaac y de Ismael. Pero dice, pero el 23 dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. O sea que Pablo va a usar una alegoría para hablarnos, ¿verdad? De lo que Él quiere transmitirnos. Y Él le dice que pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Pero si nosotros, hermanos, vemos un poquito más allá y hay hermanos que se han metido a estudiar más y son hermanos que Dios ha usado para ayudarnos a nosotros a entender su palabra. Y de acuerdo a esos maestros de la Biblia, ellos dicen que en la Biblia hay 8 pactos, porque Dios es un Dios de pactos. Entonces, podemos enumerar los 8 pactos, después lo estudiamos, pero es importante entender todo eso. Dice que los 8 pactos, el primero es el pacto edénico, el pacto que Dios hizo en Edén. Y luego el pacto adánico es el que hizo con Adán, el pacto noéico, el pacto abrahámico, o sea, Noé, Abraham, el pacto que hizo con Moisés, el mosaico, el pacto israelí, el pacto davídico que hizo con David. Y ahora el octavo pacto es el nuevo pacto. Ese es el pacto de los pactos. Y aún Hebreos 13:20 habla de este nuevo pacto
lo pone de una manera diferente. Él dice en Hebreos 13:20, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, del pacto eterno. O sea que ese pacto, el octavo, es el pacto de pactos. Entonces, que no se nos olvide que la razón por la cual el pacto de la sangre de Cristo, el pacto que está basado en la muerte de Cristo y de su sangre, es un pacto eterno de acuerdo a Hebreos 13:20. Y se llama así debido a que tiene relación con los otros 7 aspectos, perdón, los otros 7 pactos. En otras palabras, es porque Cristo cumple todo esto, todos los pactos. Entonces, por eso cuando nosotros participamos o celebramos la Santa Cena, dice 1 Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Está hablando del pacto de los pactos o el pacto eterno. Entonces, estamos hablando de todo esto porque en Gálatas 4:24 dice que habla de 2 pactos y habla de 2 mujeres. Pero tuvimos que tocar que es una realidad que hay 8 pactos. Por eso aquí en Gálatas Pablo, en Gálatas 4 Pablo nos pone 2 pactos, ¿verdad? Él se refiere al pacto de Moisés y al pacto de Dios con Abraham. Y además de eso pone 2 clases de hijos, uno es de la esclava y el otro es de la libre. Entonces, recuerden que el pacto que nos conviene saber a nosotros es el pacto eterno. Recuerden que es eterno debido a que ese pacto lo hizo el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Hemos hablado de que siempre en un pacto deben haber 2 lados, 2 partes. Y por aquí está el Padre y está el Hijo. Entonces, hermano, este pacto que estamos hablando, que es el nuevo pacto, es un pacto maravilloso porque no se hizo en esta tierra, se hizo en los lugares celestiales. Imagínense, hermano, dónde estamos nosotros. Y este nuevo pacto, Dios no lo hizo con ninguna nación ni con ninguna persona, sino que este pacto lo hizo en los lugares celestiales, es un pacto entre el Padre y el Hijo. ¿Verdad? Entonces, pero los otros 7 pactos, Dios los hizo con personas terrenales, lo hizo con una nación que es Israel. Pero en este nuevo pacto incluye a nosotros, y no solamente a nosotros los gentiles, sino también a los israelitas, porque dice que de ambos pueblos hizo uno. Entonces tenemos que ver que el pacto que hizo con Abraham tiene un estatus doble, porque a ellos Dios les hizo promesas físicas, pero también si ellos amaban al Señor, ellos también podían participar de las promesas espirituales. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo trabaja con nosotros el nuevo pacto, porque el nuevo pacto tiene que ver con Abraham en el aspecto espiritual y en el aspecto físico. Pero lo más importante aquí es entender el aspecto espiritual, porque el aspecto físico solamente produce gente esclava, como vimos, ¿verdad? Porque una es la esclava, que es Agar, y la otra es Sara, ¿no? Que es de la promesa. Entonces, ahora, todo lo que estamos hablando aquí, para un israelita, para un judío, es duro oír estas palabras de parte de nosotros los gentiles. O sea, si nosotros les enseñamos esto a ellos, es duro para ellos recibir esto. ¿Por qué? Porque ellos nos tienen a nosotros los gentiles como perros, como personas pecadoras. Y sí es cierto, eso éramos nosotros, los gentiles. Éramos perros, éramos personas pecadoras, que comíamos lo sacrificado, los ídolos, todas esas cosas, comíamos sangre, todas esas cosas. Eh, y sí es cierto porque nosotros no fuimos criados como ellos, porque ellos fueron criados bajo principios de ley, ¿verdad? Nosotros no fuimos criados bajo principios de la ley, sino que fuimos criados libres, liberales, ¿verdad? Nosotros, la Biblia dice que nosotros pertenecíamos al olivo silvestre. Eh,
Y cuando habla del olivo silvestre está hablando de vivir sin Dios. Y dice Pablo que nosotros en otro tiempo estábamos sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero gracias a Dios que en su misericordia Él vino y nos arrancó del olivo silvestre y ahora en Cristo nos injerta, nos pone en el olivo verde. Entonces todo esto que estamos hablando de que fuimos ahora injertados, que fuimos arrancados del olivo silvestre para ser injertados en el olivo verde, estas palabras son duras para el pueblo judío. Es duro para ellos oír que nosotros digamos que somos salvos, de que hemos alcanzado la salvación. Porque recuerden que para ellos, nosotros los gentiles perros, nosotros éramos gente sin salvación, éramos paganos, o para ellos somos paganos, para ellos estamos alejados totalmente de la ciudadanía de Israel. Y por eso, y ellos están celosos, y Dios dice Pablo que lo hizo de esa manera para provocarles a celos, ¿verdad? Porque ellos saben que hay una iglesia cristiana, eh, saben que hay una iglesia, que los gentiles, hay una iglesia cristiana que abraza tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque nosotros estamos hablando, podemos hablar de Abraham, de Isaac y de Jacob, y todo eso lo hemos aprendido también basándonos en el Antiguo Testamento, y ahora nosotros los gentiles, los creyentes gentiles tenemos el Nuevo Testamento y eso lo tenemos más claro. Por eso Pablo nos manda a nosotros a que no nos vayamos a jactar, a llenarnos de orgullo, de vanidad. Dice que todo esto que estamos hablando, de que ahora nosotros conocemos totalmente el propósito de Dios, su economía, porque tenemos los dos testamentos, esto puede traer jactancia en nosotros, porque podemos creer que Dios los desechó a ellos y que nos incluyó a nosotros. Y eso puede producir cierta jactancia en nosotros. Por eso dice Pablo, no se vayan a jactar, porque él también dice que así como ellos fueron desgajados, también nosotros si no tenemos cuidado, Dios puede arrancarnos del olivo silvestre, del olivo verde donde fuimos injertados si no tenemos cuidado. Amén. Ya explicamos a qué se refiere todo eso en otro mensaje. Entonces nosotros somos gente en este tiempo, y no solamente en este tiempo, sino siempre, debemos ser gente que vive bajo el temor de Dios y vivir por fe, que vivamos sin orgullo, sin jactancia, sin vanidad, nosotros tenemos que ser gente humilde, gente lleno de gratitud, de que Dios haya hecho el plan de la manera que está desarrollando. Y aún la Biblia dice que nosotros no tenemos que menospreciar a los israelitas. De hecho, dice que nosotros tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Nosotros tenemos, porque Pablo dice que de ellos viene la salvación. Entonces, dice Pablo que de los dos pueblos Dios hizo uno, ¿verdad? Pero Dios sabía de antemano que su iglesia se iba a desarrollar en el olivo verde, en el lado de los gentiles, ¿verdad? Porque ahora los gentiles son los que el olivo verde es exhibido. Amén. Pero siempre recordemos que la raíz del olivo verde fueron los hermanos judíos, o son los hermanos judíos que recibieron a Cristo en su venida. Acuérdate de los 12 apóstoles, de los 120, de los 70, de los 120, todos ellos son judíos. Ellos son la raíz, ellos creyeron primeramente en Cristo. Ellos no fueron desgajados del olivo verde. Los que fueron desgajados del olivo verde fueron los judíos incrédulos, y en vez de ellos fuimos injertados nosotros. Por eso tenemos que estar agradecidos, porque no fuimos injertados en el olivo verde por lo que nosotros éramos, porque éramos buenas personas o porque merecíamos, no, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Entonces, Dios soberanamente, este injerto que se hizo en el olivo verde, tiene que florecer, ¿verdad? Porque Dios no solamente Dios de la raíz, sino que es Dios de todo el olivo, de toda la planta. Pero dijimos que soberanamente Dios decidió que en el lado de los gentiles, donde iba a crecer inmensamente,
la iglesia, donde se iba a exhibir la iglesia. Por eso tenemos que estar agradecidos y siempre mostrar humildad y, hermano, y vivir agradecidos con Dios y también orar, amar al pueblo judío. Amén. Entonces, porque no estamos hablando de menospreciarlos y de odiarlos a ellos, sino que sabemos que Dios los desgajó del olivo verde para injertarnos a nosotros. Y ya explicamos de que Dios vuelve con ellos a tratar con ellos hasta el final, pero hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces vemos claramente que ahora Dios es recibido en las naciones y en las naciones es donde se le honra como Él quiere. Pero no estamos hablando del cristianismo degradado que hay, que estamos viendo. Estamos hablando de los hermanos, de todos los cristianos genuinos de fe, que somos hijos de la libre. Todos los que oímos con fe el Evangelio, formamos parte de ese olivo verde que se ha desarrollado inmensamente. Y por eso nos pide que vivamos, que debemos de vivir con temor, con humildad y no creer que Dios ya eliminó la raíz de ninguna manera. Amén. Entonces, tampoco nos confundamos. Hemos recalcado mucho porque tampoco nos confundamos creyendo de que la raíz que es judía cristiana, que sustenta las ramas y que es por eso que Dios quiere lucir a su iglesia como judía de ninguna manera. Porque la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo no es judía ni gentil, la iglesia de Cristo es celestial, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros al no tener cuidado vamos a resultar abrazando costumbres de un pueblo físico y terrenal. Por eso es el problema que estaba pasando con los Gálatas, porque ellos se inclinaron al judaísmo, regresaron de ahí donde Pablo les dijo que no tenían que estar. Por eso él les habló duro con ellos y les dijo oh Gálatas insensatos, tontos, ¿verdad? Porque ellos se habían dejado influenciar por el judaísmo y la iglesia, hermano, no tiene eso, no es judía ni es gentil. La iglesia cristiana es celestial. Amén. La raíz nos sustenta a nosotros que fuimos injertados, eso es verdad. Pero aún la raíz es Cristo. Aunque la raíz dijimos que eran los primeros cristianos judíos, pero ellos, es Cristo en ellos, es el olivo verde. Entonces nosotros solamente estamos en Él y al estar en Él, el que tiene que ser exhibido es Él. No hay lugar para que nos veamos nosotros en nuestra nacionalidad, que digamos que como naciones, como gentil, somos la iglesia. No, aquí, hermano, la iglesia o lo que tiene que ser exhibido en la iglesia es Cristo, porque acuérdate que la iglesia es celestial. En Cristo, hermano, no se exhibe ninguna cultura. Ninguna cultura humana tiene que exhibirse en Cristo. Yo respeto a los hermanos que tienen la bandera de México, la bandera de Israel en sus lugares de reunión. Aún eso es, hermano, si uno no tiene cuidado, uno puede llenarse de cierto orgullo. Por eso aquí la bandera, si hay una bandera, la bandera es Cristo. No hay otra bandera, no hay otra nacionalidad, no hay cultura humana ni nacionalidad humana. En Cristo solo se tiene que ver un Israel que es celestial, ni el Israel terrenal que está ahí. Por eso te digo que a veces cometemos errores y creemos que el abrazar, el tener la bandera de Israel es parte de lo que Dios quiere. Eso, hermano, nos puede llevar a desviarnos de lo que Dios quiere. Por eso, hermano, tenemos que entender que la Jerusalén, que es madre de todos nosotros, que dice Pablo, se llama Nueva Jerusalén. No es la Jerusalén que está, la cual están disputando los judíos y los árabes. No, la Jerusalén que somos nosotros es la Nueva Jerusalén. Porque pertenece al nuevo hombre. Acuérdate que hemos hablado mucho que el nuevo hombre no tiene nacionalidad, no tiene cultura, no tiene clase social, no tiene nada de esas cosas, no tiene religión, no tiene política, no tiene cultura, nada de esas cosas, hermanos. Porque ese es el nuevo pacto que hizo Dios, es nuevo porque no hay nada viejo en ella, porque no hay judío ni griego. Leamos Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice Pablo, ahí en Gálatas 3:28.
Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estamos hablando del nuevo pacto, de lo que somos la iglesia celestial. Amén. Podemos hacernos una pregunta aquí. Entonces, ¿a quién es al que exhibe el olivo verde? El olivo verde exhibe a un Cristo corporativo. Por eso la carga de Pablo era que nosotros entendamos esto. Cuesta entender este versículo 28 de Gálatas 3. Cuesta, porque aquí está diciendo que no hay nacionalidad, que no hay distinción social, no hay clase social, es decir, no hay ricos ni pobres, no hay intelectuales preparados y sin letra. Es peligroso no entender este versículo. Es peligroso no entender este versículo, porque aquí nos muestra que no hay judío ni griego, es decir, no hay nacionalidad. Por eso tú no puedes presumir tu nacionalidad mexicana, tu nacionalidad estadounidense, tu nacionalidad guatemalteco, de salvadoreño. Eso no está ahí. De hecho, en esta transmisión está nuestro hermano Brian Pérez de ahí de El Salvador, y yo lo amo a él, tenemos comunión con él, y cuando hablamos no hablamos de nuestra nacionalidad, sino que hablamos de un Cristo celestial, de que los dos tenemos una ciudadanía celestial. Aún en este mismo país, México, hay de diferentes lugares, de diferentes estados, diferentes culturas, y eso no tiene que prevalecer en la iglesia. Lo que tiene que prevalecer es Cristo. Por tanto, no hagamos resaltar nuestra nacionalidad en la vida de la iglesia. Eso es peligroso, eso es dañino al cuerpo de Cristo, porque eso divide. No hagamos resaltar nuestra clase social, de que yo soy más rico que tú, de que yo soy más pobre, de que, hermano, porque en el exhibir de la iglesia dice también que no hay varón ni mujer. O sea que a los ojos de Dios todos somos espíritus. Para este nuevo pacto, tanto hombres y mujeres entramos. Amén. Por eso muchos de los varones nos vamos a llevar una sorpresa de que en el milenio van a entrar más hermanas mujeres, bueno, las mujeres hermanas, las mujeres creyentes, que varones, porque si nos damos cuenta, en la vida de la iglesia hoy día, más mujeres son las que están entregados en las cosas de Dios. El varón apenas va, y si va porque no le queda de otra a veces, pero las mujeres ahí están, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no hay varón ni mujer. Ante los ojos de Dios, ¿verdad? Él no está viendo que somos, que yo soy hombre y que mi esposa es mujer, sino que todos somos espíritus. Así Dios arregló y el plan del Señor, así es el plan del Señor en este contexto, porque hay en otro contexto y también la mujer sabe su posición y el hombre su posición. Ahora no estamos hablando de que las hermanas o menospreciando a los varones, o sea, es una exhortación, una advertencia para que los varones también nos entreguemos al Señor, que es tiempo también de que todos nosotros seamos, ya todos los hombres y varones cristianos, creyentes, le entremos a Dios, porque Él quiere, Él quiere que todos participemos de lo que Él quiere hacer. Amén. Entonces, no sé si me expliqué, pero no, de ninguna manera estamos haciendo menos a uno ni a otro, porque dice que no hay varón ni mujer. Porque, ¿qué pasa en el mundo hoy? Está el feminismo, ya estaba el machismo, ahora se levantó el feminismo y todas esas cosas, y eso no cabe en la iglesia, no cabe en la iglesia, sino que por eso dice que no hay varón ni mujer, amén, no tiene que ver eso en esto que estamos hablando, en este contexto, amén. Vamos a Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este versículo es clave
en el contexto que estamos hablando. Recuerda, el punto importante que hemos estado repitiendo es, Cristo llega a nosotros como vida y se queda en nosotros para ser vivido por nosotros. O sea que podemos entender que, que el inicio de nuestra vida cristiana es recibir la vida de Dios en nosotros, y en nuestro desarrollo es saber que Él vive en nosotros. Eso es lo que quiso decir Pablo con la declaración que hizo en el 2:20 de Gálatas: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, lo que Dios requiere es, ya te dije, recuérdalo, lo que Dios quiere es que nosotros colaboremos y que nos dispongamos para que Él se forme totalmente en nosotros. ¿Cómo colaboramos y cómo nos disponemos al Señor? Escuchando, oyendo la palabra con fe. Eso va a hacer que Cristo se forme totalmente en nosotros. Pregunta, porque es bueno hacer las preguntas a ustedes. Porque Pablo dijo en Gálatas 4 que Cristo se forme totalmente. Aquí lo dijo donde leímos en el 4:19. ¿Qué significa que Cristo se forme totalmente en ti? ¿Qué significa que Cristo se forme totalmente en ti? ¿Ya entendiste que Cristo se quiere formar totalmente en ti? Y ahora, ¿cómo se logra? Tenemos que saber responder a estas preguntas. Amén. Primera pregunta te dije, ¿qué significa que Cristo se forme totalmente en ti? Número 2, ¿ya entendiste que Cristo se quiere formar totalmente en ti? Y ahora, ¿cómo se logra? Demos cuenta que Pablo, al hablarnos en Gálatas, la carga que él lleva profundamente en su corazón es ministrarnos a Cristo. Es ministrarnos Cristo, Cristo, Cristo. Porque es de la única manera que Cristo se puede formar en nosotros. O sea, no necesitamos otra cosa, hacer ninguna actividad o alguna otra cosa para que Cristo se forme en nosotros. No, no hay otra forma, sino que lo que nosotros necesitamos es que seamos ministrados, que nos ministren Cristo, que nos ministren Cristo. Por eso la iglesia lleva una carga muy importante. La iglesia, los hermanos, es orar por los que predicamos la palabra, para que hablemos más Cristo y menos de nosotros y menos otras cosas. La carga que tenía Pablo, su carga es ministrar Cristo. Por eso vamos a ver al apóstol en un carácter maravilloso, porque primeramente él se presenta como un hombre fuerte, hablándoles fuerte a los hermanos. En el capítulo 3 dijimos que él hizo diferencia entre la ley y la gracia, como un hombre que está defendiendo los intereses de Dios. Pero luego llega en el versículo 19 y el 20 y dice que él quiere cambiar de tono. Amén. Él dice que quiere cambiar de tono. Dice el 4:20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. ¿Por qué? Porque ya te dije que él habló fuerte. Para Pablo era su sí era sí, o lo blanco era lo blanco y lo negro era lo negro. Para él no había a medias tintas. Él era un hombre decidido, tenía dominio, ¿verdad? Pero de repente él cambia de tono, porque también, hermano, él empieza a suplicar, a rogar. Por eso él en el versículo 19, él usa una expresión tierna, una expresión de una mamá, y dice, hijitos míos. ¿Quién es la que dice eso? La mamá. Una mamá es la que tiene esa expresión de decir hijitos míos. Aunque aquí en México y en otros lugares dicen mijito, ¿verdad? Mijito. Es una abreviación de mi hijito, creo. Y dicen mijito. Bueno, lo importante es que es una expresión tierna. Pablo, en un momento, él siempre habló la verdad. Por eso en el 4:16 él dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, porque cuando se habla la verdad y se habla con una autoridad de parte de Dios, hermano, uno viene a ser como enemigo para los hermanos. Uno se vuelve sus enemigos, o así nos ven a nosotros, pero es por decir la verdad. Entonces vemos que Gálatas
esta epístola no fue escrito solamente para el año 54. Gálatas es también para nosotros los creyentes de este tiempo, porque nosotros los cristianos de este tiempo también nos hemos desviado y a veces más vivimos en nuestras experiencias viejas y religiosas que hemos adquirido a través de nuestra vida cristiana. Y eso nos hace ser legalistas y nos lleva a vivir bajo una ley de esclavitud. Me estoy acordando ahorita de una persona que conocí, bueno, cuando en mis inicios en Oaxaca, allá en la iglesia, me acuerdo que una de mis hermanas se puso pantalón y fue a la iglesia. Y llegó un primo y él llegó y de repente veo que le dice a mi hermana, no está bien que te pongas pantalón, le decía, eso no está bien. Y ni iba a la iglesia y nomás una vez, y yo me imagino que escuchó por ahí y ya iba con una actitud de legalismo. Entonces muchos cristianos vivimos de esa manera. Vivimos, hermano, en nuestras experiencias viejas y religiosas. He escuchado en otros lugares a hermanos decir, es que en la iglesia donde yo estaba, o sea, y todavía, y cuando no se hace a donde están ahora, dicen, es que esto está mal. Pero hermano, perdón, perdón, esos son experiencias viejas y religiosas. Tenemos nosotros que aquí tiene que ser Cristo. Hermano, porque vivir con esas regulaciones externas, eso es vivir bajo una ley de esclavitud. La religión, el vivir la vida de la iglesia como una religión, es vivir en esclavitud. Nosotros, los cristianos del nuevo pacto, no debemos vivir una religión, la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia. Lo que estamos hablando hoy, no estamos hablando de una religión. ¿Te das cuenta que no te estoy imponiendo, sino lo que estoy haciendo es exponiendo la palabra? Nosotros lo que estamos hablando en esta hora son experiencias en Cristo. Esto se llama realidad. Y lo que estamos hablando es una relación con nuestro Dios y eso se llama vivir a una persona. Es lo que Dios quiere, es la meta de Dios, hermanos. Entonces, ¿cuál es la intención del apóstol San Pablo? En el versículo 19 dijimos que él usa una expresión tierna que dice, hijitos míos. Entonces, después de ser una persona fuerte, hablando con autoridad y hablando la verdad, ahora él nos va a hablar con un corazón de mamá. Él aquí en el versículo 19 de Gálatas 4, él se pone como una mujer embarazada. Él se compara con una mujer que tiene dolores de parto, porque él quiere que Cristo sea dado a luz. Las hermanas entienden más esto lo que estamos hablando. ¿Por qué él se pone como una mujer que está embarazada? Porque él desea ser usado por Dios para transmitir la vida de Cristo a los hermanos, así como una mujer embarazada. Él desea que su hablar sea para que ellos no se dejen llevar por legalismos, por cosas del pacto de Moisés. Y también nos habla a los cristianos modernos, los cristianos de este tiempo, y nos pide que no nos dejemos llevar por las opiniones humanas, por los rudimentos del mundo, por las imposiciones de los predicadores que enseñan legalismos. Por eso te dije que no estoy imponiendo en esta hora. En este ministerio no hemos aprendido a no imponer, sino a exponer la palabra. Aquí se trata, de acuerdo a Pablo, de ministrar la vida de Cristo a los hermanos. Que los que predicamos, que los que Dios ha puesto como pastores en las iglesias locales, que nos entreguemos como buenos siervos de Dios, que ministremos a los hermanos con un corazón de una mujer embarazada. Si los pastores, si los que van adelante, podemos llevar a los hermanos como lo hizo el apóstol San Pablo, porque de acuerdo a esta declaración, él llevaba a los hermanos en su vientre como una madre, como una nodriza. Si nosotros lo hacemos así, entonces nosotros vamos a amar a los hermanos, vamos a amar a los hijos de Dios y vamos a cuidarlos y vamos a tener la carga de verlos victoriosos
y los vamos a amar y aún les vamos a decir lo que más nos hace sufrir de ustedes es ver que no se están desarrollando en la vida cristiana. Hoy en este mismo tiempo estamos sufriendo por nuestros jóvenes, porque muchos de ellos se están dejando, se están enfriando y ya no muestran interés por la vida de la iglesia. Y eso, a mí me han dicho, hermano, ya no tengo interés mucho por las cosas de Dios. Sencillamente no has estado escuchando con fe, no has estado escuchando con fe. ¿Qué más podemos hacer? Porque de repente hay que hacer esto para que se animen. Hermano, el único que puedes hacer muchas cosas y se pueden animarse un momento, pero realmente lo que nuestros jóvenes necesitan es una experiencia con Cristo. Por eso, si hay algún joven que me está escuchando en esta mañana, vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo, habla con Él, tú lo tienes ahí cerca. Habla con Él y dile, Señor, yo quiero una experiencia contigo. No, no, hablemos realidad con Dios, seamos sinceros con Él, abramos nuestro corazón con Él. Yo solamente te puedo hablar la palabra, el único que te puede hacer volver es escuchando la palabra con fe, el oír con fe, que vuelvas a Cristo, amén. Y no solamente nuestros jóvenes, sino que hay hermanos que han dejado las reuniones, han perdido interés en este tiempo por las cosas de Dios. Y eso hace sufrir a nosotros los pastores. Eso también hace sufrir que los hermanos no hablen lo mismo que uno está hablando. Que no hablen, hermano, que no se constituyan de esto que estamos hablando. Hermano, pueden hablar otras cosas, pero menos de lo que estamos hablando. He sufrido por eso y sigo orando al Señor. No estoy imponiendo, hermano. Lo que quiero es al que tú te unas a hablar es de que si lo haces de esa manera, entonces estás oyendo con fe y eso te va a beneficiar. Pero les he rogado a muchos hermanos, comenten lo que estamos hablando, hablen lo que estamos hablando, constituyanse de esto. Yo les he puesto ejemplo a ustedes y yo hablo lo que mis pastores hablan, porque ellos son los que van delante de mí. Y hermano, yo me constituyo de esto primeramente para poderles hablar a ustedes. Y si yo no hablar de eso, ellos sufrirían por mí. Ellos sufrirán dolores de parto porque yo no estoy hablando. Pero aquí, hermano, es de que ahora cada papá también pueda compartir con sus hijos. Porque a veces dicen, hermano, es una palabra muy elevada que usted habla que los jóvenes no entienden. ¿Cuál palabra elevada si hablo el mismo español, hablamos el mismo idioma? Solamente que les falta fe. Le echan la culpa al pastor, le echan la culpa al líder de los jóvenes, pero realmente lo que está faltando es que nosotros colaboremos, que nos dispongamos al Señor. ¿Desde hace cuándo usted se ha apartado de Dios? Y ahora viene y dice que ya no, eso le hace muy elevado. Hermanos, por favor, les ruego, volvamos a Cristo. Si es cierto que los Gálatas, Pablo les dijo, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó a no obedecer la verdad? Porque ellos se inclinaron al judaísmo y Pablo llevaba esa carga de regresarlos a Cristo. Hoy en esta hora estamos con esa misma carga. Hermano, tienes que desarrollarte en la vida cristiana. Tienes que volver a Cristo. Hermano, porque Dios nos ha llamado para que Cristo crezca en nosotros y se forme en nosotros. Por eso te ruego en esta hora, no te apartes. Joven, si me estás escuchando, no te apartes de este hablar. Dice que Josué dijo, de día y de noche estas palabras estarán en mi boca y en mi mente. Hermano, escuchemos estas palabras. Te ruego que terminando esto, escúchalo otra vez. Repasa tus apuntes para que te constituyas. Porque solamente escuchas en esta hora. Y de ahí te olvidas, hermano, no va a pasar nada en ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar hasta el próximo miércoles? ¿Vas a esperar hasta el próximo domingo? Ahora es momento, hermano.
Por eso Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, les ruego a todos los que están escuchando en esta hora, volvamos a Cristo, escuchemos con fe, oigamos con fe. Pablo les dijo a los Gálatas una y otra vez, les dijo, no vuelvan a la ley, no vayan a la ley. Eso no los va a ayudar a crecer. Por eso les digo, hermano, esa vida de religiosidad, esa vida, porque llegamos los cristianos de hoy llegamos a vivir una vida de religiosidad porque pensamos que solamente tenemos que orar y tomar nuestra Biblia en las reuniones. No, hermano, todo el tiempo tenemos que tomar la palabra de Dios, pero no como una ley, sino como vida para nosotros. Pablo les dijo, ¿saben qué? No vayan a la ley, desarróllense en Cristo. Él les dijo también a ellos, busquen el premio del supremo llamamiento, busquen el poder de la resurrección, la ecanastasis, para que eso los invada a su ser, busquen crecer en Cristo. Por eso el otro día te enseñé, ¿no? Porque mi pastor Cayetano, él me enseñó a orar, Señor, concédenos el crecimiento. Puedes orar eso, concédeme el crecimiento, concédenos, porque Él es el único que te va a conceder. Entonces Pablo llevaba la carga de regresar a los hermanos en Cristo. Y por eso él dice, ¿cómo es posible que los hayan engañado, Gálatas? Por eso en esta hora él dice, oh tultitlenses, oh chimalpenses, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se dejaron engañar? Llevamos más de 6 años aquí y hemos estado repitiendo que Cristo, 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 hermano. No tengo otra cosa más que hacer que predicar la palabra, orar por ustedes. Y eso, si ustedes escuchan con fe, eso va a hacer que Cristo se forme en ustedes, que Cristo crezca en nosotros. Pero eso es lo que Dios quiere, hermano. Ya dejemos las experiencias pasadas. Ahora, hermano, vivamos el Cristo de hoy, el Cristo que se nos está impartiendo. Amén. Entonces, que no se nos olvide, hermanos, que lo que significa que Cristo se forme en nosotros, significa que nos prestemos como una esponja para absorber todas las riquezas de Cristo. Eso es oír con fe. Que cuando vengas a la reunión, cuando te conectes ahora en Facebook a escuchar, que seamos como una esponjita. Esa esponjita absorbe todo el agua. Así tenemos que presentarnos a Dios sin ningún concepto preconcebido. Renunciemos a todo lo viejo, a todas las experiencias viejas y religiosas que hemos adquirido y escuchemos a Cristo, oigamos con fe. Y cuando nosotros seamos impregnados de Cristo, llenos de Cristo, y que seamos aquel hombre, aquella mujer que se deja ministrar por Cristo, entonces Cristo se estará formando en nosotros. Que no se nos olvide que el capítulo 1 de Gálatas, Cristo vino a nosotros como nuestra vida. En el capítulo 2, Él está viviendo con nosotros. Pero en el capítulo 4, Él se está formando en nosotros. Y en el capítulo 3 nos da la fórmula para que Cristo se forme en nosotros, que es no a los legalismos, no a la ley de Moisés, no a nuestra religiosidad. Y el capítulo 5 nos va a decir ya cuando entremos que no a la carne, nada de esas cosas nos van a beneficiar a nosotros. Entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham es para que todos nosotros la disfrutemos. No es para que lo tomemos como una religión, es para que la disfrutemos. Si leemos despacio los versículos sobre la vida de Abraham, nos vamos a dar cuenta que Dios le prometió a él algo. Y en Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, hoy estamos disfrutando lo que Dios le prometió a Abraham, mis hermanos. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden y no saben qué fue lo que Dios le prometió a Abraham. Porque a Dios le dijo a Abraham que por medio de su simiente serán benditas todas las naciones. Y esa simiente sabemos que es Cristo, porque Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Sabemos que la simiente de aquí es Cristo. Entonces, o sea que la promesa que Dios le dio a Abraham es Cristo. Y ahí es donde los cristianos tenemos que saber quién es Cristo. O sea que Cristo es Dios, pero es Dios pasado por un proceso. Ninguno de nosotros podría tener la bendición grande de tener a Dios dentro de sí si Cristo no hubiese venido.
Para que nosotros tengamos la bendición de Abraham, que es el Espíritu, Dios tenía que pasar por un proceso. No hay manera de que nosotros podamos recibir a Dios como el Espíritu si Él no es el Padre encarnado, pasado por la cruz y por la resurrección. Entonces solo miremos lo que Dios le estaba ofreciendo a Abraham. Le estaba ofreciendo su propia persona. Entonces yo creo que Dios nos está abriendo los ojos para ver que lo que quiere es darse a nosotros. Esa es su economía divina, impartirse a nosotros como nuestra herencia. O sea que nosotros heredamos a Dios. Nuestra herencia es Dios. Hace poquito le estaba predicando en Oaxaca y les decía a los hermanos que la herencia que Dios nos quiere dar no es cosas terrenales, no es una casita allá en el cielo, no es una mansión. La herencia es Dios. Pero ya vimos que también al ser Dios nuestra herencia no es la meta. Porque muchos se conforman con la bendición de tener a Dios y de decir que Dios vive en ellos. Aún así, si Cristo se formara totalmente en nosotros, todavía no llegamos a la meta, mis queridos hermanos. Porque cuando Cristo ya sea formado totalmente en nosotros, es para que Él sea exhibido y expresado a través de nosotros. Y nosotros venimos a ser la herencia de Él, porque acuérdate que hemos dicho que es una herencia mutua. Entonces, acuérdate que primero Dios se tiene que formar en ti, Cristo se tiene que formar en nosotros. Y no hemos llegado a la meta todavía. Y aunque parezca difícil, pero esto se logra, te repito una vez más, esto se logra oyendo con fe la palabra. La tendencia de nosotros, hermanos, es decir, entonces, y es tanto así, ¿quién puede lograrlo? ¿Quién podrá salvarse? Pero gracias a Dios que no es por nosotros, ni es por lo que nosotros hacemos, sino que es por el oír con fe. ¿Te das cuenta? Acuérdate, cada vez que vas a la palabra, cada vez que te vas a la reunión, cada vez que te conectas a Facebook, escucha con fe, oye con fe, porque es así como Cristo vino a vivir en nuestro corazón por el oír con fe. También nosotros vamos a heredar a Dios y Dios nos va a heredar a nosotros por el oír con fe. Amén. Entonces vamos a terminar nuestro mensaje con con la conclusión. El proceso de cómo nosotros llegamos a ser la herencia de Dios, porque no solamente Dios es nuestra herencia, sino que Él desea ser herencia, que nosotros seamos su herencia. Dios puede ser nuestra herencia y gracias a Dios somos ricos. Pero ¿qué de Él? Porque Él nos dio todo. Porque si es así, entonces Él nos dio todo y Él se queda sin nada. Es, por ejemplo, en nosotros, en nuestra vida, con nuestros padres. Cuando ellos nos engendraron, cuando nacimos, cuando vivíamos con ellos nos proveían las cosas, nos daban las cosas a nosotros, nos cuidaban, nos daban alimento, educación, vestido, todo lo que nosotros necesitamos. Y aún ellos poseían algún terrenito o algo ahí, nos lo daban. Amén. Pero ya de grandes, ahora nosotros nos toca también proveerles a ellos, no olvidarnos de ellos. Pero ¿qué pasa? Hay un comentario que leí ahí en internet que dice que una madre pudo cuidar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar a una madre. Así puede pasar con Dios. Disfrutamos de que somos ricos porque Él es nuestra riqueza, pero la meta es de que nosotros seamos herencia para Él, que nosotros al constituirnos de su vida, al Cristo ser formado en nosotros, entonces venimos a hacer ese oro, esa plata, esas piedras preciosas para que seamos herencia de Él. Mientras nosotros no seamos transformados para llegar a ser esas piedras preciosas, vamos a seguir siendo barro y Dios no valora el barro. Amén. Entonces, Dios nos ha enriquecido a nosotros, pero nosotros tenemos que enriquecerlo a Él. Esa es la meta. Y todo eso se logra por el oír con fe. Entonces Dios primeramente es una ofrenda para nosotros y luego nosotros venimos a hacer una ofrenda para Él. Ya cuando Cristo se forme totalmente en nosotros, entonces nosotros nos volvemos una riqueza también para Dios. Entonces eso es una herencia mutua. Miren, nada más para terminar, cuando el pueblo de Israel caminó en el desierto, ellos recibieron toda clase de bendición de Dios. Les dio calzado, les dio vestido que no se envejecía, les dio comida celestial, porque todo eso Dios les proveyó a ellos.
Eso significa a nosotros disfrutar todas las riquezas de Cristo. Pero luego cuando ellos entraron a la tierra prometida, les dijo que tenían que edificar el templo, les dijo que tenían que cultivar el campo y que llevaran las ofrendas al campo, al templo. Pero recuerden que mientras ellos estaban en el desierto, Dios nunca les pidió ofrenda del maná ni de los codornices. Esas eran riquezas, eran comida exclusivamente para el pueblo. Pero ya estando ellos en la tierra prometida, que era la meta llegar a la tierra prometida, en el disfrute de esa tierra, de trabajar la tierra, Dios les pidió que presentaran ofrenda. ¿Qué significa eso? Significa que así como Pablo llevaba la carga de que los hermanos, de que en ellos se formara Cristo en este tiempo, ahora en el milenio Dios se va a gozar, ¿verdad? Eh, si nosotros en vida dejamos que Cristo se formara en nosotros, para así venir a ser esa herencia de Dios. Y ahí en el milenio nosotros le vamos a presentar todo lo de valor que nosotros, Dios logró en vida. Amén. Entonces, la meta es ser vencedores, que Cristo se forme totalmente en nosotros para que seamos una ofrenda para Dios en el milenio. En el milenio Él nos va a decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, porque Él también se goza. Amén. Si Dios nos permite ser vencedores, amados hermanos, y si Él produce en nosotros lo que Él está esperando, porque Él tiene que hacer. Repito, si Dios nos permite ser vencedores y Él produce en nosotros lo que Él está esperando, entonces allí en el milenio nosotros vamos a ser los que Él usa para su gloria y honor. Ahí en el milenio nosotros ya no seremos personas en un cuerpo físico. Ahí seremos personas glorificadas desarrollando el trabajo eterno. Vamos ahí a estar disfrutando un presabor de la vida eterna porque ahí vamos a entrar después del milenio. Pero vale la pena que en este tiempo nos dejemos que Cristo se forme en nosotros. Nosotros estamos, los que predicamos la palabra, estamos haciendo lo que Dios pide, que es hablarte de Cristo, que es ministrarte Cristo. ¿Y cuál es tu parte? Oír con fe. Dejarte que Cristo, que colabores con Él, que te dispongas. Porque lo que Dios nos dio a nosotros, o lo que Dios nos está permitiendo o decidió que participemos, es en el nuevo pacto, es en el pacto de pactos, en el pacto eterno. Ahí Dios quiere que participemos. Por eso dice que hablamos de los dos hijos. Nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos de la libre. Por eso nos está pidiendo que nosotros colaboremos, que digamos, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, úsame. Tú puedes hablar con Dios y puedes decirle, no sé si Dios habló a tu corazón en esta hora, si Él ministró tu espíritu, pero para mí esta palabra me bendijo. Y si es verdad, nosotros, así como los Gálatas, nos hemos inclinado a la religión, a las viejas experiencias, al conocimiento preconcebido que hemos tenido y nos hemos olvidado de Cristo. Yo te pido en esta hora que vuelvas a Cristo, volvamos a Cristo, volvamos a Él, volvamos oyendo con fe, oigamos con fe su palabra y aún oremos, Señor, concédenos el crecimiento, danos de ti, danos más de ti, ayúdanos, Señor. Hermano, yo creo que esta palabra no es tan elevada. Sencillamente muchos hermanos y muchos jóvenes, ellos ya se han olvidado de Cristo. Se han olvidado de Cristo. Y es por eso que muchos han dicho, esto está muy
fuerte para mí. Pero yo creo que Dios nos ha estado hablando a tiempo. Ya llevamos 2 reuniones sin estar tanto aquí en Chimalpa, 2 domingos, tanto en Chimalpa, aquí en Tultitlán, que no nos estamos reuniéndonos presencialmente. Y yo les dije la otra vez a ustedes que quizás volvimos y no estamos haciendo lo que Dios quiere. Volvimos con la misma actitud. Volvimos a la iglesia, a la reunión presencial, siendo los mismos. Espero que tú puedas ver lo que Dios está queriendo, que Dios te revele a ti, que Dios te muestre. Yo quiero que Cristo se forme en mí, y yo te pido que tú también lo anheles. Yo quiero que tú lo anheles. Yo quiero que tú también digas: Señor, concédeme el crecimiento. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Que nosotros podamos estar en el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo creo que es lo que tenemos que orar, es lo que tenemos que pedir. Que Dios nos ayude a nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Señor, tú nos has hablado. Y nos has enseñado, Señor, cómo es que tenemos que hacer. Perdónanos, Padre Santo, porque te hemos fallado. Hemos dejado a Cristo muchas veces. No hemos, Señor, conocido realmente lo que tú quieres, pero hoy nos mostraste, Señor, cuál es tu meta. Hoy, Señor, nos has hablado a nuestro corazón y, Señor, en esta hora, permíteme rogar a mis hermanos. Permite rogar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que se conecten, que escuchen con fe esta palabra. Ayúdanos, Señor, que por favor concédenos el crecimiento. Crece tú en nosotros. Aquí estamos, Señor. Colaboramos contigo y nos disponemos para que tú te formes totalmente en nosotros. Porque ya entendimos que tú viniste a nosotros. Ya entendimos que tú vives, te quedaste a vivir en nosotros. Pero tú quieres formarte totalmente en nosotros. Oh Señor Jesús, por favor ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Y por amor a tu nombre, levántanos. Termina tu obra en nosotros. Constitúyenos de ti. Transforma nuestro ser. Para que nosotros llegamos a ser que nosotros se constituya ese oro, esa plata, esas piedras preciosas, para que vengamos a ser una herencia para ti. Oh Señor, gracias porque nos muestras cuál es el deseo de tu corazón. Gracias en esta hora, Padre. Gracias por la vida que nos da. Gracias por nuestros hermanos que fueron humildes al estar en esta transmisión, escuchando con fe, oyendo con fe tu palabra. Oh Señor, perdónanos por habernos alejado de ti, por inclinarnos a otras cosas. Hoy decidimos volvernos a ti. Hoy decidimos tomarte a ti como nuestra vida. Que Cristo sea ministrado siempre a nuestros oídos. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén.